Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8, la palabra dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista le dijo a los judíos que debían traer frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué quiso decir con fruto? Esta pregunta la vamos a resolver con este estudio que le he titulado ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Así que les doy la cordial bienvenida a este Ministerio Palabras de Amor y su programa Y dijo Dios. Hay tres cosas que deben tenerse en cuenta al responder esta pregunta. Exactamente qué es arrepentimiento. Por otro lado, ¿cuál es el significado de la expresión digno de? Y tercero, ¿qué implica la frase del fruto? Examinemos cada una de estas frases. ¿Qué es el arrepentimiento? El verbo griego que se traduce arrepentirse es metanoe. Literalmente significa después del pensamiento. Sugiere la idea de pensar en una acción después de la comisión de ella. En el caso de una acción pecaminosa, la idea sería una retrospección del acto y un posterior sentimiento de tristeza por haber cometido el pecado. Sin embargo, ese arrepentimiento implica algo más que el mero dolor por el acto equivocado. También implica la determinación de poner fin a la conducta incorrecta, reemplazándola por una vida piadosa. Como diría el teólogo Taylor, que comentó el término de la siguiente manera: el cambio de mentalidad de aquellos que han empezado a aborrecer sus errores y fechorías y han decidido tener una mejor vida, de modo que abraza tanto el reconocimiento del pecado y el dolor por él como la enérgica enmienda. Tengamos en cuenta esto para el estudio. Claramente, el arrepentimiento implica más que el mero remordimiento por la conducta pasada de uno. En el día de Pentecostés, Pedro acusó a los judíos en su audiencia de arrepentirse, Hechos 2:38. Por su mensaje anterior, sin embargo, ya había sido compungido en sus corazones, según lo dice Hechos 2:37. Obviamente, el arrepentimiento exigió algo más que el simple dolor o reconocimiento del acto pecaminoso. Requería un cambio de vida. Más tarde, Pablo escribiría que la tristeza piadosa conduce al arrepentimiento en 2 Corintios 7:10. El arrepentimiento de este texto, por lo tanto, debe ser una reforma, no un simple duelo por el acto. Ahora, ¿qué significa ser digno de arrepentimiento? La expresión axios originalmente tenía que ver con objetos que tenían el mismo peso, es decir, un elemento correspondía a otro en peso, no importando el volumen, las características, sino solamente el peso. El uso metafórico en el Nuevo Testamento puede ser empleado dos cosas buenas o cosas malas. El que gasta su tiempo y energía en proclamar el Evangelio es digno de apoyo, de su pago, de su retribución, como lo dice Mateo 10:10 y en 1 Timoteo 5:17. Es decir, un apoyo acorde con su trabajo. La persona que comete un crimen capital, por ejemplo, un asesinato, es digna de muerte, según Hechos 23:29. Quiere decir que cada acto debe tener una retribución. Con referencia al tema en cuestión, el cambio de vida que es característico del arrepentimiento debe corresponder a la gravedad y naturaleza de la ofensa. De lo contrario, simplemente no hay arrepentimiento. Esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es el fruto del arrepentimiento? Finalmente, ¿cuál es el verdadero fruto requerido en el arrepentimiento genuino? Varios factores deben tenerse en cuenta. Primero, si el pecado ha sido contra otra persona, la enmienda debe dirigirse a esa persona. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, es absurdo concluir que su confesión a Natán,
cuando dijo he pecado contra Jehová en 2 Samuel 12:13, habría agotado el alcance de su arrepentimiento. ¿No tenía él la responsabilidad de reconocer el daño a Betsabé, que fue su compañera en el adulterio? Demasiadas personas trabajan bajo la ilusión de que pueden hacer una confesión genérica en un servicio de la iglesia sin hacer las cosas bien personalmente con las víctimas de sus pecados. Pretendemos ir a un lugar santo, pretendemos ir a un lugar y decir que yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero no he perdonado a aquel a quien le he hecho daño. Mucho menos incluso es que uno puede arrepentirse secretamente de un pecado y posteriormente negar que la transgresión haya sido cometida alguna vez. Parece extraño, ¿verdad? Me arrepiento en lo secreto, pero en público sigo negando el tal pecado. Extraño es el significado del arrepentimiento en el léxico espiritual de esta persona. Y nosotros queremos comprender y aceptar que ese es el verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, siempre que sea posible, se debe realizar un intento de restitución. Hay una serie de pasajes del Antiguo Testamento que aclaran este punto. Por ejemplo, Éxodo 22:1. Lucas 19:8, que hace también referencia a este tema. Aunque no estamos obligados por los detalles de la legislación mosaica, el principio es importante. A veces pensamos que lo que se hacía en el Antiguo Testamento no se puede aplicar en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de arrepentirse tiene que ver también con restitución. En el caso de un asesinato, la vida destruida nunca puede ser restaurada. Pero el asesino podría, en la medida de sus posibilidades, ayudar a mantener a la viuda y a los hijos de su víctima. Eso es restitución. Escuchamos algunos mensajes de algunas personas que cometen estos graves errores, piden perdón y las cosas quedan así, pero no hay restitución. Si alguien ha robado dinero, debe pagarlo en la medida de su capacidad. Si un banquero ha malversado fondos de la institución financiera para la cual ha trabajado, tal vez nunca pueda devolver esa suma total, pero debe intentar hacer lo que pueda para restituir. Si una persona se declara en bancarrota, está moralmente obligado a pagarle a sus acreedores, tanto como le sea posible. En todos los casos, debería haber una restitución. No se permite que uno disfrute del fruto de ese crimen o de ese pecado. Por supuesto, siempre es posible que la víctima del abuso pueda perdonar la deuda, según Mateo 18:27. Pero el pecador nunca debe darlo por hecho. Uno nunca debe razonar, como no puedo reparar todos mis pecados, no intentaré remediar ninguno de ellos. Error. Pónganse a pensar. Hoy en día, ¿cuántas familias están destruidas? Porque nunca hubo un perdón genuino, un arrepentimiento verdadero y mucho menos una restitución. Y por eso vivimos en discordia dentro de los propios hogares. Es muy común intentar pedir perdón a las personas agredidas, pero difícilmente se piensa en una restitución genuina por el daño causado. Esto nos indica que el tal arrepentimiento no existe. El Señor Jesucristo no solamente pidió misericordia al Padre por nuestros pecados, Él también tuvo que ponerse delante del agredido, en este caso Jehová, y restituir el daño pagando con su propia vida. El verdadero Hijo de Dios se debe ver obligado a concluir que cualquier arrepentimiento sin el complemento de los elementos que definen ese término no es arrepentimiento en absoluto. Amados, no nos engañemos más. No pensemos que todo está bien. No pensemos que Dios nos va a perdonar nuestras faltas si no hemos perdonado a aquellos a quien le hemos hecho daño. No nos hemos arrepentido genuinamente de todo el daño y el pecado que hacemos a muchas personas a través de nuestra vida. Pensamos que con solamente alzar las manos ya estamos santificados, estamos perdonados, pero tú sabes, y mucho más Dios, que en tu corazón alberga mucho dolor. Ponte a pensar, ¿a quiénes has hecho daño? ¿Realmente estás generando frutos de arrepentimiento?
¿Cómo puedes ir a una congregación, alzar tus manos, elevar un cántico, llevar una ofrenda, si aún no has perdonado a quien has ofendido? ¿Cómo es posible eso? Si la palabra nos indica que antes de poner la ofrenda, vayamos y pongámonos a cuenta con quien tengamos algo pendiente. Hay muchos que en estos momentos tienen en su corazón raíces de amargura, dolor, sufrimiento, porque no han perdonado, porque no se han arrepentido genuinamente, porque no han restituido en lo posible el daño que le han hecho al otro. ¿Cuántos hijos han dañado a sus padres? ¿Cuántos padres han dañado a sus hijos? ¿Cuántos miembros de una misma familia se destruyen y no hay perdón? ¿Cómo puedo decir soy hijo de Dios? Estoy arrepentido, pero el fruto no se ve. Amado, en esta hora sería bueno que le pidieras primero perdón a Dios. Perdón por aquellas faltas que he cometido y no he restituido. Y segundo, no solamente pedir perdón en secreto al Señor, sino que ir a la persona a quien le he hecho daño, ir a la persona a quien he dañado, a quien he ofendido, pedirle perdón y ponerme a cuentas, para que verdaderamente pueda decir, Señor, aquí están mis frutos de arrepentimiento. Amado que me escuchas, es la hora de ponerse a cuentas con Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo. Incluso con aquella persona que te ha hecho daño a ti. Compártelo para que puedan llegar juntos, unánimes delante del Señor y pedirle perdón. Aquí no se trata de quién gana o quién pierda. Aquel que no se arrepiente siempre es el que pierde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.